Vamos a comenzar con la Mishnah 4 del tercer capítulo de Pirkei Avot y ya vamos a contarla, como le dije ayer, perdón, según la segunda versión. Dijimos que hay una versión que la llama esta Mishnah 3 y otra 4, pero como ya se me dio que la separé, entonces vamos a continuar de esta manera. Bueno, dice así: Rabbi Shimon Omer, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה כי לא אכלו מזבחי מתים. Si Rabbi Shimon solía decir, ¿quién es este Rabbi Shimon? Hay una regla en el Talmud que en todos los lugares que se mencionó en el Talmud Rabbi Shimon, sin decir hijo de quién, se refiere al famoso Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai digo famoso porque de verdad ahora sí fue uno de los más ilustres rabinos del tiempo de la Mishnah que hubo en la historia. Y voy a hablar un poquito de él, pero en esta ocasión, por ser que tengo el tiempo limitado, que a las 8, 2 minutos para las 8 en punto tengo que acabar, entonces voy a hacer al revés, porque hay tanto para hablar de Rabbi Shimon Bar Yochai y tanto para aprender de él, que sí me temo que se me vaya rápido la media hora y no alcanzamos a estudiar la Mishnah. Entonces siempre hablo del Ham que dice, bueno, que nos da la enseñanza y después de la enseñanza, pero en esta ocasión lo voy a invertir para asegurarme que no me pase como anteayer, que no acabe de estudiar la Mishnah. Entonces vamos a ver qué nos enseña este gran rabino Rabbi Shimon Bar Yochai. Dice así: Shelosha she'achlu al shulchan echad. 3 personas que comieron en la misma mesa. Dice, obviamente no se refiere en un restaurante que se compartía una mesa casual, ¿no? Estamos hablando que comieron, se sentaron en una mesa, tienen una relación entre ellos, y se sentaron a comer. Velo amru alav divrei Torah, y no dijeron sobre esa mesa, que unas palabras de Torah. Dice algo bastante fuerte, y vamos a tratar de entender qué significa. Keilu achlu mizibhei metim, como si hubiesen comido de una ofrenda que se le daba en ese entonces a los muertos. Muy, muy extraña la expresión, vamos a ver en un momento el significado. Y dice, cita también un pasuk de Ishayahu, de Isaías, que dice: Kikol shulchanot malu kitzoa belimakom. Dice que pues todas las mesas están llenos como de suciedad, de heces, bueno, blimakom, sin el lugar. Makom a veces se lo llama a Dios, como diciendo si no está Dios. Entonces, como que de ahí se aprende que una mesa que no se tiene presente a Dios, que es el que no se dijo unas palabras de Torah, de reflexión, sería lo equivalente hacia algo tan negativo. Vamos a analizar este dicho, esta enseñanza de Rabbi Shimon, que suena tan extraña y tan fuerte, ¿no? Primero, ¿por qué justamente dice 3? Shelosha she'achlu al shulchan echad. Recordemos que la Mishnah que leímos ayer de Rabbi Hanania ben Teradion dice 2 personas que estaban sentadas y no hay estudio de Torah. Dijimos a desde Moshe Letzim. Él menciona a 2 y aquí menciona a 3. Entonces, ¿por qué a 3? Que al margen, la razón por la cual el que ordenó las Mishnayot, que fue Rabbi Yehuda Nasi, que era alumno de Rabbi Shimon Bar Yochai, por cierto, ahorita en un momento vamos a hablar de él. Rabbi Yehuda Nasi, el gran, que fue el presidente y ordenó todas las Mishnayot, el que las escribió, fue alumno de Rabbi Shimon Bar Yochai. Él la ordenó así porque, como es algo muy similar a lo que dijo antes, la Mishnah anterior nos habla de 2 personas que están sentadas, que se de fijo y no estudian, y sin embargo, cuando 2 personas están sentadas y estudian, Dios está con ellos. Ahorita dice otra situación similar. Lo único que aquí llama la atención, que él no dijo 2, sino 3. 3 que comieron en una mesa y no dijeron divrei Torah, es como
comieron de algo, de una ofrenda a muertos, y sigue diciendo para terminar la Mishnah, Aval, sin embargo, 3 personas que comieron en una misma mesa, veambru alav dibre Torah, y dijeron unas palabras de Torah, recordaron a Dios, que se dijeron algo espiritual, que hilo achlu mishulchano shel makom baruchu. Se considera como, obviamente cuando dice que hilo es algo más metafórico, no quiere decir literal, no es literal, ni antes decir que Dios no lo quiera comieron de una ofrenda de muertos, ni tampoco es literal así, pero es como se hubiesen comido de la mesa de Dios. Sheneemar, como está escrito en Yehezkel, Vaidaber elai ze ashulchan asher lifnei Hashem. Dijo, Vaidaber elai, dijo Yehezkel, y me habló a mí, que esta es la mesa en presencia de Dios. Asher lifnei Hashem, que está en presencia de Dios. Que significa que esta mesa está en presencia de Dios, refiriéndose que está frente a Dios cuando uno lo menciona a Dios y habla algo de Torah. Bueno, vamos entonces siguiendo con el análisis. ¿Qué quiere decir 3 que comieron en la misma mesa? ¿Por qué 3 y no otra cantidad, no 2? Muchos lo explican que dijo 3 porque era muy común que para comer se reunían por lo menos 3 personas, porque hay una regla que cuando se reúnen 3 personas y comen y dicen Birkat Hamazon, la bendición que se dice después de la comida, tienen que hacer zimun, que es una convocatoria, es decir, para decir esa bendición por la importancia que tiene. ¿Okay? Entonces, como era normal que entonces se esmeraban en reunirse 3, entonces lo mencionó como, dice, no importa cuántos, pero dijo 3 que era lo común. ¿Okay? Sin embargo, es una explicación que así dan. Yo creo que hay otras explicaciones como que tiene entra más en lo que estamos leyendo, porque es difícil pensar que lo dijo así nomás. Yo creo que sí dijo 3, refiriéndose a 3. Uno de los grandes comentaristas, el Rabbeinu Yonah, él da otra explicación que se me hace que tiene más sentido o es más acertada con el entendimiento de esta Mishnah. Él dice que 3 es un grupo. Dice, hay una regla que dicen nuestros sabios, miut rabim shenaim. El mínimo de plural, cuando uno habla en plural, ellos o vinieron, ¿cuánto es mínimo? Si estoy hablando en plural, mínimo son 2. Pueden ser muchos más, pero por lo menos me refería a 2. Entonces, así como hay un mínimo de plural que sean 2, también hay un mínimo de un grupo, de una japurá. Es decir, que un grupo se reúne para que se considere grupo, es como, no quiero decir tanda, pero sí, cuando se reúnen unos amigos, mínimo son 3, porque 2 es algo mucho más casual. 2 personas casualmente se vieron, se comieron, entonces 3 ya es algo que se le da más importancia, que se programaron para una reunión, para sentarse a comer. Entonces, como es una reunión de grupo, entonces tienen que darle también a esa comida cierta espiritualidad y seriedad y decir unas palabras de Torah. Creo que es la misma razón por la cual el zimun que mencioné, esa convocatoria que se dice antes del Birkat Hamazon, antes de la última bendición, tiene que ser mínimo 3, porque tiene más importancia. 3 es un mínimo de grupo. La misma razón por la cual tiene que haber por lo menos 3 para decir zimun, la misma razón es lo que dice Rabbi Shimon Bar Yochai, que para este mensaje que él está dando, tiene que ser por lo menos cuando se sientan un grupo. Ok. Otro detalle importante, dice Shelosha she'achlu al shulchan echad. 3 que comieron. No dice que están comiendo. En hebreo, que están comiendo, tendría que decir Shelosha she'ochlim. 3 que están comiendo tienen que decir Divrei Torah. Y aquí de paso nos enseña algo que ya conocemos, que es una halajá incluso, es una ley en el Shulchan Aruch, que dice cuando uno está comiendo no debe hablar de nada, ni de Torah ni de otras cosas.
porque es riesgoso. Sabemos que tenemos dos conductos, el de la respiración y el del alimento, y si uno está hablando a la mitad que está comiendo, le puede entrar el alimento por el conducto de la respiración y se puede ahogar, Dios no lo quiera. Entonces, hay una prohibición de hablar mientras uno está comiendo. Por eso lo dijo intencionalmente, cuando ya comieron, que se reunieron para comer, ya terminaron de comer, entonces ahí es cuando les indica decir algo de Torah. Hay quien opina de que con decir el Birkat Hamazon, cuando uno come pan, con eso se cumple, porque también se está mencionando algo de Torah. Y hay quien opina también que por eso acostumbramos a decir, cuando uno dice el Birkat Hamazon, antes se acostumbra a lavarse los dedos con agua, que es el Mayim Achronim, y se acostumbra a decir Mayim Achronim Jobá, que es una ley, una halajá, que estas últimas aguas es algo obligatorio, entonces con eso también se cumple. Pero de todos modos está el caso cuando no comieron pan, que no deben decir, que no dicen Birkat Hamazon, incluso según esa opinión que se cumple con Birkat Hamazon, ahí igual aplica esto, que se decide Divrei Torah. Y hay quienes opinan que no es suficiente con Birkat Hamazon, que lo que se refirió Rabbi Shimon Bar Yochai, además del Birkat Hamazon, porque recuerden, que ya lo dije muchas veces, que el Pirkei Avot nos viene a enseñar lo que es más allá de las leyes y obligaciones. Birkat Hamazon es una ley de la Torah, como dice, V'ajalta besabato, v'achtat Hashem Elokeja. Comerás, te saciarás y bendecirás a Dios. Eso de por sí es obligatorio. Cuando viene a enseñarnos a Rabbi Shimon un mensaje, una enseñanza positiva, nos viene a enseñar algo que es más allá de la obligación. Por eso opinan que no se refirió al Birkat Hamazon, sino a estudiar Torah. Pero vamos a ver igual, a entender, tenemos que saber que cuando estos grandes Jamim dijeron cosas así que suenan muy fuertes, tenían un mensaje. A veces no siempre se te puede tomar literal, porque obviamente 3 personas que se sentaron a comer, normal con buena intención y tienen prisa para ir a trabajar, y no pensaron decir directora, dijeron la verajá correspondiente, todo bien. Obviamente que no cabe decir de como si llevaban una ofrenda a los muertos o algo como tipo de idolatría, que es muy fuerte. Hay que entender la profundidad y el mensaje que nos está dando aquí Rabbi Shimon Bar Yochai, que era un gran sabio, y si dijo esto, tiene un fondo significativo. Siguiendo la línea que ayer estuvimos analizando más a fondo, que era Moshav Letzim, dijimos que la diferencia entre un vacilar o tomar ligera las cosas, lo que es importante, algo en otro orden. Vamos a ver también aquí algo más profundo. Tenemos cuerpo y alma, y tenemos la obligación de nutrir al cuerpo, y así como tenemos que nutrir al cuerpo, también tenemos que nutrir al alma. Obviamente que el alma no se nutre, no se alimenta con la comida física, sino con cosas más espirituales, y una de ellas es el estudio de la Torah. Si los que me siguieron todos los estudios van a recordar que la semana pasada había hecho un análisis de decir que tenemos 2 empresas importantes, el cuerpo y el alma, y a veces invertimos nada más en lo material, o como ya habíamos estudiado, que el cuerpo al final va a terminar en la tierra, se lo comen los gusanos, y todo lo que invertimos se va a acabar. Tenemos que hacerlo, obviamente, pero tiene un fin. Entonces, cuando una persona come y le da un sentido, siempre recuerda que está comiendo para mantener su cuerpo, pero no es el objetivo, ese debe ser el medio, y lo dije muchas veces. Eso es un medio para vivir, para cumplir una misión en la vida. Entonces, si una persona no reflexiona en eso, entonces, metafóricamente cabe decir, es como una ofrenda a los muertos. ¿Qué dice a los muertos? Al cuerpo se va a morir. Entonces le está dando ofrenda, nada más dándole de comer al cuerpo, sin nutrir el alma, y es como ofrenda a algo que se va a acabar, que al final que se va a morir.
Cuando una persona hace conciencia y dice, si le estoy alimentando y manteniendo el cuerpo para un objetivo, entonces también recuerdo en esta reunión, por eso dice cuando es un grupo, son 3 personas, obviamente cuando dijo 3, se refiere mínimo 3, que dice como expliqué, para que se llame Hapurá un grupo, mínimo son 3, así como mínimo de plural son 2, mínimo de grupo son 3, obviamente si hay más gente, con más razón. Nos estamos reuniendo, estamos fijando un tiempo para comer, reunidos, platicando, y le estamos dando al cuerpo y nos olvidamos el objetivo, le damos nada más a lo físico, a lo material, lo que se va a acabar, lo que va a morir, y no invertimos en lo espiritual. Por eso dice metafóricamente, es darle una ofrenda, le estamos dando comida, como a los muertos, que será al cuerpo que al final se acaba. Pues por otra parte, si una persona, dice, si 3 que están comiendo dicen palabras de Torah, entonces Dios está con ellos. Es como comer de la mesa de Dios. ¿Qué significa eso también? ¿Qué significa eso, comer de la mesa de Dios? Hay una regla en el Talmud, también un dicho que dice que todo el que kolan nehene miseudav hatan bekala, aquella persona que va a una boda y tiene provecho y deleite de la seudá, de la comida que pusieron, lo disfrutó, veeno mesameham, y no los alegra a los novios, entonces está violando, dice, o ver a Hamishá Kolot, pasa la indicación que dice Kol Sazón Bekol Simcha, que la voz de los novios, de alegría, que hay que deleitar, nada más disfrutó de ellos, que se aprovechó, tuvo deleite y no dio nada a cambio. Y la meta, el objetivo de ir a una boda no es nada más para uno alegrarse y para uno comer bien y satisfacer sus deseos, sino para alegrar a los novios. Entonces no pueden nada más usar una parte, lo que yo recibo, lo que yo me deleito, y no alegrar a los novios. Entonces aquí podría ser también algo similar. Tenemos que recordar cuando comemos que Dios me dio la comida. Me estoy alegrando, estoy disfrutando de lo que Dios me dio. Entonces es como ir a una boda y no la alegro a los novios, estoy tomando nada más una parte. Aquí también, si estoy disfrutando en una mesa de lo que Dios me dio, de lo que Dios me regaló, tengo que también, obviamente, como dije, alegóricamente diciendo, tengo que alegrar a Dios, no es que simplemente Dios necesita que lo alegre, pero es como decir, estudio unas palabras que Él me enseñó, las palabras de Torah, entonces estoy también recordándolo, disfruté de lo que Él me dio, también tengo que hacer algo. Por eso dice, Keilu Achlum Shulhanosh el Makom Baruchu, ahí sí se convierte como que Dios me invitó a comer. Comí de la mesa de Él. Si estoy comiendo y lo recuerdo y le agradezco y digo unas palabras de reflexión, nutrí el alma, como dijimos, entonces ahí se hizo el invitado de Dios, disfruté de Él y también aporté algo, también lo alegré, dicho entre comillas, ¿no? Porque también Dios alegra que nosotros nos conectemos con Él, somos sus hijos, entonces hice algo similar. Y por eso dice, dice, esta es la mesa, está frente a Dios, porque es sabido que la mesa está comparada a un altar, a un mizbeach, que estaba en el Bet HaMikdash. Dice, por eso en la mesa se acostumbra a poner siempre sal cuando uno come. ¿Por qué? Porque está escrito, hay un pasuk en la Torah que dice, Al kol korbaneja takrib melach. En todas las ofrendas y sacrificios tenías que poner sal también. ¿Y por qué la sal? Y hoy también lo ponemos en la sal y cuando comemos el pan, decimos amotzi, lo untamos en la sal. La pregunta es ¿por qué? Como dije, la mesa es como un altar. ¿Por qué? ¿Qué significa un altar, un mizbeach? Era también una reflexión que lo que uno llevaba, un animal, un regalo a Dios, era un recordatorio también del sentido de lo material, el sentido que Dios creó un animal también como un medio para servir a Él, no como un objetivo. La sal, ¿qué representa? La sal, como es un conservador natural, la sal no se echa a perder, no nada más que no se echa a perder la sal, sino
conserva a otros alimentos porque tiene esa característica que perdura. Entonces la sal simboliza también lo espiritual. Es decir, como es perpetuo, como perdura para siempre, entonces simboliza lo espiritual que perdura para siempre. Entonces en los sacrificios poníamos sal para recordar el sentido, la parte espiritual de eso físico que se llevaba a Dios, que era la ofrenda. Entonces también nosotros cuando comemos, que la mesa, la comida es como el altar, ponemos sal para recordar esa parte espiritual. Ese es el simbolismo. Pero para recordarlo de verdad, ahorita se entiende mejor la Mishnah, tenemos que estudiar algo. No es nada más poner la sal simbólicamente. La sal nos recuerda que de esta comida se tiene que hacer algo eterno. Si uno come, nutre el cuerpo para vivir, para cumplir una misión espiritual, entonces la comida también se convirtió en algo espiritual. Si recuerdan también que estudiamos otra Mishnah que dice Bechol ma'aseja yu leshem shamayim. Todas tus acciones que sean para Dios, que incluso expliqué que el comer y dormir y trabajar se puede convertir en méritos cuando uno le da ese sentido, recuerda el objetivo. Entonces por eso nos hace énfasis este gran jajam, que recordemos siempre estudiar algo de Torah para de verdad darle ese sentido espiritual y no simbólicamente que se convierta como una ofrenda a los muertos, que se nada más a lo físico, a lo que es pasajero y se va a acabar. Bueno, esa es la explicación de la Mishnah. Ahorita en los minutos que me quedan voy a comenzar a hablar un poquito de Rabbi Shimon Bar Yochai, que todos oyeron hablar de él porque tenemos lo que festejamos en Lag BaOmer, que lo recordamos a él. En Israel lo hacen algo tan grande que van al norte de Israel, Mirón, donde está enterrado, y las fogatas famosas, y se convirtió ya en una fiesta muy grande, aunque hay que entenderla, no es el momento ahorita para entender el significado de eso. No sabemos exacto, hay una opinión que falleció en ese día y él pidió que se haga una fiesta, hay otra opinión que fue titulado como gran jajam en ese día. Hay quien opina que nació en ese día de Lag BaOmer, hay otra opinión que nació en Shavuot, realmente Rabbi Shimon Bar Yochai. Bueno, voy a hablar un poquito de él, lo que alcancemos, y sí voy a tener que continuar mañana hablando de San Jajam, porque de veras, con él sí nos podríamos quedar una semana, pero por lo menos algo tenemos que aprender de su grandeza y el ejemplo que él dejó a nosotros, a todo el pueblo de Israel. Bueno, como mencioné, no lo mencioné esto. Él nació hace 50 años después de la destrucción del Bet HaMikdash. En la época, fue la época después de Bar Kokhba, estuvo de la rebelión, Rabbi Akiva, etc. Rabbi Akiva fue su gran maestro. Él estudió 13 años con Rabbi Akiva, pero antes de eso, desde antes de nacer ya tuvo algo que ver Rabbi Akiva en su vida, desde antes de nacer. ¿Por qué? Su papá era Yochai, se llamaba, por eso se llama Rabbi Shimon, hijo de Yochai. Él era una persona muy importante en Jerusalén, era muy rico y tenía mucha influencia y mucha relación con el gobierno romano, que habían destruido el templo. En ese entonces estaba Adrianos, que era un malvado, Adrianos, que causó mucho dolor y sufrimiento al pueblo de Israel, pero sin embargo, él logró tener, obviamente con buenas intenciones, logró tener muy buenas relaciones para tratar justamente de abogar por el pueblo, de que se reduzcan los malos decretos, y tenía de verdad buena influencia. Sin embargo, él descendía también de la tribu de Yehudá, y su esposa descendía de Hillel, de los presidentes, es decir, del linaje de Hillel, que fueron todos hijos, nietos, bisnietos, 10 generaciones, fueron presidentes de los Jamim, del pueblo de Israel. Entonces su esposa era de esa familia, descendiente de Hillel, de los presidentes. Era una familia muy, muy distinguida, es decir, muy reconocida y muy importante. Pero no podían tener hijos. Y pasaron muchísimos años
que no podían tener hijos. Total, ella la angustiaba muchísimo eso, y más que se dio cuenta de tal vez las intenciones de su esposo, y más en esa época era común, antes se permitía casarse con más de una mujer, no entremos ahorita en el tema, ¿por qué? Pero ella tenía miedo que él se case con otra mujer más para procrear, querían mucho tener hijos, y le estuvo pidiendo a Dios de todo corazón, con lágrimas, y le pedía a Dios, aunque era estéril, que le haga un milagro y que le mande un hijo. Una vez en Rosh Hashanah, el esposo Yochai tuvo un sueño muy especial. No voy a contar los detalles porque ya tengo que acabar, quiero terminar con este detalle por lo menos. De unos árboles que eran secos, de repente una fuente de agua, se mojaron estos árboles y empezaron a crecer frutos muy grandes. Fue con Rabbi Akiva, él y su esposa, para que también le interprete el sueño, y le dijo a Rabbi Akiva que Dios oyó los llantos de su esposa, sus pedidos, y que si ese sueño lo tuvo en Rosh Hashanah, y que ahí se decretó que el siguiente año le iban a hacer un hijo, que como lo soñó, que iba a iluminar el mundo, iba a llenar de frutos y iba a llenar de luz a todo el mundo. Y efectivamente, desde ya Rabbi Akiva le predijo, y así fue que nace, después de un año, Shimón, su bebé, que lo llamó Shimón. Shimón viene, como dice en la Torah, Kishama Hashem, porque Dios me oyó. Le puso el nombre Shimón, no por abuelito o alguien, porque dijo la mamá, Dios me oyó mi rezo y me mandó a este bebé, y por eso le puso este nombre Shimón. Bueno, ese es el origen, y lo cuidó, nada más para terminar, lo cuidó con una pureza desde pequeño. Dice que no oiga una grosería, lo llevaba solamente que oiga cómo estudiaban los Jamim, aunque era un bebé, pero para que crezca con la máxima espiritualidad y pureza.